3-2 frente a los Pericos de Puebla. En otro resultado, los conspiradores ahí en Querétaro vencieron 7-6, muy apretado el duelo frente al equipo del Bajío, los Bravos de León. Otro duelo apretado, los Diablos, los Pingos, los Diablos Rojos vencieron 5-4 al equipo de los Melenudos, los Leones de Yucatán. Algodoneros de Unión Laguna ayer vencieron 6-3 también al equipo del Acero, los Acereros de Monclova. Los que blanquean 2-0 a los Olmecas fueron los Guerreros de Oaxaca. 11-3 apalean el equipo de la Frontera allá en Tijuana, los Toros sobre los Charros de Jalisco. Y los que se pospusieron por lluvia el día de ayer, ya sabemos que hay por ahí algunas lluvias en algunos de los estados de nuestra querida República Mexicana. Bueno, pues ayer allá en Aguascalientes se pospuso el duelo entre los Rieleros y los Tecolotes de los Dos Laredos, y también ahí en Saltillo, el equipo del Zarape, el Dragón del Norte, también se suspende su duelo frente a los Sultanes de Monterrey. Estos fueron los resultados de la Liga Mexicana de Béisbol, y le doy el standing tanto de la norte como la sur. En la norte están los Sultanes en primer lugar con 49-29, a 3 juegos por debajo están los Toros de Tijuana, a 6 el equipo del Acero, a 6.5 los Tecolotes de la Frontera, a 7 el equipo de los Algodoneros de Unión Laguna, a 10 el equipo del Zarape, al igual que los Charros de Jalisco, a 13.5 los Dorados de Chihuahua, a 16.5 Caliente de Durango, y en el último lugar los Rieleros de Aguascalientes. Esperemos que esta serie frente a los Rieleros pues se lleve a cabo hoy. El duelo que se pospuso ayer por lluvia frente a los Tecolotes, bueno, pues hoy se van a reanudar. Esto en la norte. En la sur, los Pingos, los Diablos, que nunca han soltado el primer lugar desde que empezó la temporada. Los Diablos Rojos están con 54-22 a 13 juegos, muy lejos, pero en segundo lugar el equipo de los Guerreros de Oaxaca, a 15 los Piratas de Campeche, a 17.5 los Pericos, a 18 el Águila de Veracruz, a 19 Leones de Yucatán, al igual que los Bravos de León, a 21.5 muy lejos ya los Olmecas de Tabasco, a 22.5 Conspiradores de Querétaro, y los Tigres en el fondo, los Tigres de Quintana Roo, a 24 juegos y medio. Ahí están los resultados de la Liga Mexicana, cómo están en los standings, ya está usted informado y actualizado. Hoy se reanudan las series que se pospusieron ayer por el motivo de la lluvia, y las demás sedes, los demás frentes van a llevar a cabo sus series normales. Vamos a la pausa, regresamos. Vamos a un corte comercial. Esto es Deportes 91. En un momento regresamos. En AutoZone, prepara tu auto para salir seguro este verano con nuestras promociones en amortiguadores Duralast. Aprovecha 4x3, 1 gratis en la compra de 3 o 30% de descuento en el segundo. Con AutoZone, vas a la segura. Válido el 2 de agosto 2025. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones. Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. El patio de San Miguel Cafetería, un espacio agradable, cómodo, lleno de color. Ven a comer al patio de San Miguel empanadas, panini, nuestra especialidad en pollo, carne y pescado. Permítenos consentirte con un buen trato, un rico y saludable sabor. El patio de San Miguel Cafetería, Degollado 2414. Chapotea, ríe y refréscate este verano en familia. Las albercas municipales, parques acuáticos y plazas Pies Mojados ya están abiertas para ti. Ven al Parque Viveros, a la Península del Laguito o a uno de los 14 Pies Mojados de tu colonia. La diversión te está esperando. Vamos a cuidar y a disfrutar nuestros espacios públicos. El gobierno municipal te invita. Gobierno de Nuevo Laredo. Ya regresamos de nuestro corte comercial en Deportes 91. Bien,
estamos de regreso aquí en Deportes 91. Hoy es miércoles de Puerta Grande, de Fiesta Brava. A propósito, un saludo a todos los miembros de nuestro grupo de WhatsApp Puerta Grande, que bueno, pues nuestro administrador aquí está con nosotros, el licenciado Eduardo Montalvo Garza, lo presentamos de una vez aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Sobre todo Rafa Reina también está con nosotros. Buenas tardes. Le ponemos falta a David Reina. David. José Luis, no sabemos si va a llegar, pero bueno, igual si llega, pues, bien recibido. Claro. Pero hoy tenemos invitados especiales. Bueno, un invitado especial, muy especial. Adelante, Eduardo, preséntanos. Claro que sí. Bueno, pues el día de hoy queremos hacer una mención muy especial y a la vez un homenaje a una de las grandes figuras del toreo de todos los tiempos, porque precisamente el viernes pasado cumplió años, cumplió 87 años, o sea, es una gran figura, o fue una gran figura, y afortunadamente está con nosotros. Estamos hablando de el maestro Santiago Martín El Viti, que cumplió años el pasado 18 de julio, cumplió 87 años. El Viti fue un figurón del toreo. Él es originario de un poblado que se llama Vitigudino de Salamanca, España. De ahí viene lo del Viti, de que el pueblo así se llama, Vitigudino, y ha sido considerado como uno de los grandes muleteros de la historia, especialmente por sus espectaculares series por naturales, siempre con un estilo muy personal, con mucha seriedad, con mucho temple, con mucha cadencia, además de ser un gran torero de capote y un magnífico estoqueador. Y obviamente todo esto sumó para construir su propia época, consolidándose como una de las más grandes figuras del toreo. El Viti tomó la alternativa en las ventas en 1961 y fue una de las grandes figuras del toreo mundial durante los 60s y los 70s. La tarde de su alternativa en las ventas fue la primera vez que salió por la Puerta Grande. El día que tomó la alternativa, junto con sus alternantes... No cualquiera, ¿eh? No cualquiera, obviamente. Logró los méritos suficientes para salir a hombros por la Puerta Grande en la tarde de su alternativa, imagínate. Y después, eso fue en el 61. Luego, para el 64, su carrera, que fue en una evolución tremenda, muy rápida, muy vigorosa, para el año 64 encabezaba el escalafón taurino en España, o sea, el que más torea en el año, en la temporada. Entonces, estamos hablando de que esta gran figura, el Viti, tiene una placa homenaje otorgada por la Comunidad de Madrid, fíjense ustedes, en la Plaza Monumental de las Ventas, que la colocaron 40 años después de cuando tomó su alternativa, que fue en el 2001. Y en esta placa se reconoce la pureza y la majestad del toreo del maestro Viti, toda vez que sumó durante su carrera 14 puertas grandes en las ventas como matador. Estoy hablando nada más de las ventas. Sí. Es el que tiene liderazgo. El que más tiene puertas grandes en las ventas es el Viti. 14 como matador y 2 como novillero. Qué buen dato traes, Eduardo. Sí, muy interesante la carrera del maestro Viti. Por eso, ahora que me enteré que cumplió años, quise hacer una mención muy especial de este gran personaje y esta gran figura del toreo. Y pues obviamente él sigue a la fecha como líder en este tema, y después de 45 años no ha habido quien lo pueda alcanzar. Ni siquiera se le ha acercado, ¿eh? No, pues figuran ahí como Paco Camino, figuran también el cordobés, que tuvieron 9 y 8 salidas a hombros de Madrid respectivamente, pero no han llegado a ese, hizo dos a ese novillero. Dos puertas grandes. Cuando toma la alternativa, que es prácticamente el salto a como matador, sí, también sale como... Ya contando, obviamente, como matador 14, de toros. Y durante todos los años de los 60s y de los 70s logra sumar esta cifra. 14 puertas grandes. 14 puertas grandes como matador de toros. Sigue siendo el líder todavía. Y sigue siendo el líder 45 años después. ¿Mande? Va a estar un poco complicado. Muy difícil, sí. Muy difícil, ¿verdad? En 1965, por otra parte, ya en su gira acá en el continente americano y especialmente en México, ganó la Oreja de Oro en la Plaza México
con una faena de mucho valor al toro Limoncito de las Huertas. Se presenta en México para confirmar en 1962 de manos de Jorge el Ranchero Aguilar. Y en 1970 vuelve a tener otra gran tarde en la México, grandiosa faena al toro aventurero de Tequisquiapan. Entonces aquí en México dejó una huella muy importante. En otros países de Sudamérica también toreó, incluso en Colombia tuvo una gran tarde en 1975, donde alternaba con Palomo Linares y Enrique Calvo el Cali, donde ahí precisamente en esa tarde se volvieron a dar 3 indultos en una sola tarde, uno de cada torero, de cada uno de estos, uno del Viti, uno de Palomo Linares y uno del Calvi. ¿De qué ganadería? De la ganadería de Bogotá. Ahorita le doy el dato, no lo tengo aquí a la mano, pero sí, fue una tarde muy importante en la carrera del Viti en 1975. Los aficionados que estuvieron ahí. No, pues imagínate. Un fiestón. Sí, el Viti estuvo activo durante casi 20 años, se retiró en 1979 y tiene actualmente una gran estatua en su honor en la glorieta de la Plaza de Toros de su natal Salamanca, como la primera gran figura del toreo surgida de ahí, de Salamanca y sus alrededores. Entonces tiene ahí ese monumento. Por otra parte, después, el Viti ha sido una celebridad que ha recibido una serie de premios y reconocimientos. El Ministerio de Cultura español le otorgó la medalla de oro a las Bellas Artes en 1997, o sea, ya él retirado, ya casi 20 años después de retirarse. Después, en el 2009, recibió el Premio de las Artes de Castilla y León por haber llegado en sus tiempos a estar en la cima de la tauromaquia a nivel mundial. En el 2011, el Viti recibió la medalla de oro de la provincia de Salamanca, su tierra, y ya más recientemente, en el 2015, recibió en Valladolid el premio Tauromaquia de Castilla y León. Sí, muchos reconocimientos que ha recibido durante su carrera y sobre todo después de su carrera, ya retirado. Ha tenido la oportunidad de recibirlos en persona, de disfrutarlos, de compartirlos con sus aficionados, con sus seguidores, porque obviamente fue un figurón que dejó una huella muy importante, construyó toda una época y hay personas que lo alcanzaron a ver y que lo siguen admirando y lo siguen reconociendo. Aparte de eso, se han publicado numerosos libros de la carrera y la trayectoria del Viti, muy buenos libros. Y ha sido maestro de muchos matadores. Y ha sido además el mentor de muchos toreros. Ejemplo y mentor de muchos toreros. Así es. Es una gran escuela. Era un torero muy poderoso con la muleta. Sí. Muy poderoso. Así es. Podía mucho a los toros. Sí, así es. Entonces, pues se han publicado varios libros sobre su persona, su carrera, su trayectoria, algunos analizando muchas de las virtudes que tuvo como torero y como persona, que le siguen reconociendo, porque además es una gran persona. Dice que vive. Y además le han compuesto varios pasos dobles, tiene varios pasos dobles del Viti. Sí, actualmente pues acaba de cumplir 87 años y afortunadamente sigue con nosotros. Un muchacho. Chamacón. Sigue con nosotros y se encuentra muy bien, gracias a Dios. ¿No trae el dato, licenciado, de cuántas corridas toreó en su vida? Nos dicen que un poco más de 800 corridas. 800 corridas. Que para la época son demasiadas. Pues sí. Por el transporte, la medicina, todo eso, las jornadas. Sí, y no toreó muchos años, o sea, no fue una carrera tan prolongada, ¿verdad? Estamos hablando de una carrera de unos 18, 19 años más o menos. Entonces estaba toreando con mucha frecuencia. Como matador de toros, ¿verdad? Aparte, anteriormente como noviero. Pero lo cierto es que fue una carrera muy intensa y obviamente admirable, ejemplar. Y el dato de dónde viene lo del Viti está muy bien, ¿eh? ¿Por qué el Viti? ¿Por qué le pusieron el Viti? Y estaba echando un vistazo ahí a los carteles del maestro. Los carteles que en ese tiempo pues alternaba con Paco Camino, con el Cordobés, con Palomo Linares, llegó a alternar aquí en México con el maestro Eloy Cavazos, en fin, siempre se anunciaba, como pasa con los apodos, ¿no? De que se pone el nombre muy en pequeño, Santiago
Martín, y luego en letras muy grandes, el Viti. Sí. ¿Verdad? Sí. Se veía así lo podías ver a 2 cuadras y se distinguía ahí el cartel, ¿no? Entonces, pues el viernes pasado estuvo de manteles largos y no quise dejar pasar la ocasión de recordarlo y de hacerle a la vez pues un muy pequeño homenaje, porque vale la pena. Muy merecido, además. Muy merecido. A una gran figura del toreo que ha dejado una huella y que ha sido también la guía para muchos matadores de más reciente época. Sí, así es. Pues qué interesante, inspiración. Sí. Nos trajiste toda una historia de... Pues una historia de una celebridad, ¿no? Él pues fue contemporáneo del Cordobés y de Paco Camino y de ellos, o sea, puros figurones. Estaba viendo unos carteles donde estaban en el cartel Paco Camino, el Viti y el Cordobés. Imagínate, en una tarde los tres. Sí. Oye, Eduardo, después de nuestra pausa, nos presentamos a nuestro invitado especial. Vamos a presentar a un invitado muy especial que tenemos el día de hoy, gran amigo de muchos años, y que por fin lo hemos logrado aquí. Un gran taurino. Traer, sí, naturalmente. Un gran taurino. José Luis, que se vino del tendido de sol, se vino a la de sombra. Pero corriendo, al callejón. Tenemos pausa, regresamos. Claro que sí. Vamos a un corte comercial. Esto es Deportes 91. En un momento regresamos. Hoy en la Corte del Rey de las Ofertas. ¡Ahí le van unas ofertas! Molida de pierna de res a 134.99 el kilo. Milanesa de res a 239.99 el kilo. Helado Esmar 3.78 litros a 179.99. Elote dorado Esmar de 432 gramos a 12.99. ¡Solo en Esmar! Prohibida la venta mayoristas. El INE nos invita a participar en la 3ª edición del programa de liderazgo de las mujeres en la política. Está dirigido a mujeres electas, candidatas que participan en partidos políticos o integran organizaciones de la sociedad civil. Fortalece tu liderazgo político. Conoce sobre financiamiento y campañas electorales, manejo de redes sociales, articulación y alianzas entre mujeres y mucho más. Consulta las bases en INE.mx. Tienes hasta el 22 de agosto para inscribirte. Participa, porque es momento de fortalecer nuestros liderazgos. INE. El crédito Fonacot lo usas para lo que necesitas. Para tus vacaciones, Imprevistos. el regreso a clases y más. El crédito Fonacot lo gasto en lo que quiera. Con Fonacot es fácil, seguro y sin intermediarios. Gobierno de México. En más de medio siglo, se violentaron los derechos humanos en México impunemente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se elevó a rango constitucional y se expidió su ley reglamentaria. Ello da mayor fortaleza a las recomendaciones que emite. Salinas mentía. Hizo que las recomendaciones no fueran vinculatorias. Desde 2019, trabajamos por la transformación de la CNDH en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo para que las recomendaciones sean obligatorias. Hoy defendemos al pueblo. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión y pronto las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México. Ya regresamos de nuestro corte comercial en Deportes 91. Bien, estamos de regreso aquí en Deportes 91, martes, miércoles de tauromaquia. Se une a la mesa el ingeniero, siempre digo licenciado. Yo sí estudié. Tienes cara licenciado, ¿no? Yo sí estudié. El ingeniero José Luis Moreno Delgadillo se une a la mesa aquí con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Adelante. Bueno, pues el día de hoy efectivamente tenemos un invitado especial, gran amigo de muchos años, y el día de hoy hemos invitado al licenciado Mario Humberto Pol, que nos acompaña. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Lo hemos invitado esta tarde para hablar de toros, de política y cosas peores, ¿verdad? Como el chile. Dejémoslo en toros. Bueno, entonces lo dejamos en toros. Fíjate que me da mucho gusto porque participar en este tipo de programas, yo les enseñaba una fotografía de antaño, en la difusora de Fidel Velázquez, Fidel Cuellar, cuando era amplitud modulada y se ubicaba por la avenida Héroes.
Sí, No había FM. Héroes y Reynosa. Después, Fidel introdujo la FM. Él la Y trajo. empezó primero en el frecuencia Hotel modulada. Reforma. Luego puso, decían, el Palacio de Mármol y Cristal. Ahí Por en el paseo Reynosa y Héroe en Acatás. Sí. Y bueno, posteriormente aquí. En el De esa edificio época, Bolaños. En el edificio Bolaños. Pero yo afortunadamente decía hace un momento que yo tuve la oportunidad, la gran ventaja de haber convivido con los papás de ustedes. Sí, así es. Sí, así es. Así es. Entonces me siento un poco identificado Qué bueno. por esas épocas, ¿no? Así es, don Mario. Tu papá era muy amigo de Lauro. Sí. Y lo acompañaba en algunas ocasiones al rancho ganadero de Manolo Martínez. Sí. En alguna ocasión yo los acompañé también. Sí. Sí, así es. Sí, tenía mucha amistad con el Gordo Lauro. Con el Gordo Lauro. Y con don Rafael. Y ahí, cuando habla de lo de la estación de radio por la calle Héroe, estamos hablando de la Colonia Hidalgo. No. No, sector centro, Colonia Ojo Caliente. No, pero que sí, Colonia Hidalgo. La de que estaba enfrente de la mantequera. Exactamente, porque ahí estaba la estación de radio y estaba un cine. Sí. Sí, mal no- Y que hay me un decían cine. que era de él también. Y una sala de baile de Sí. fines de semana. Sí, había un cine ahí de don Fidel, ¿verdad? Todavía no nacía. Entonces, después de Todavía no estos nacía. programas, nos íbamos a la sala de baile. Al bailongo. Ahí lo hay. Así es. Pues nuevamente, muchas gracias por la invitación. No, hombre, con todo gusto. Don Mario, ¿cómo fue su primer contacto con la Fiesta Brava? A través de mi abuelo. Yo soy yucateco de origen. Mi padre y mi madre, pues obviamente de Yucatán, pero emigraron a Nuevo Laredo cuando yo tenía 5 años de edad. Entonces, obviamente, cuando me preguntaban en mis andares, mi lugar de origen, yo me sentía orgulloso de decir de Nuevo Laredo. Claro. Porque, bueno, así me sentía. Mi abuelo quiso ser torero. Y en Yucatán habían 2 ganaderas de razas bravas. Uno se llamaba Palomeque Y Sinquehuel. y Sinquehuel. Sinquehuel era. Sinquehuel sería un vocablo maya, no sé qué significa. No, y eran toros difíciles. Eran toros difíciles y era lo que mi abuelo en su momento pues eran de media casta, ¿no? Eran difíciles, perdón que le interrumpa, porque como es península, son toros que crecen muy grandes, tipo español, con caja grande, toros grandes y difíciles. Y efectivamente Sinquehuel era donde la preferida de mi abuelo. Cambiamos a Nuevo Laredo y circunstancialmente mi padre tuvo un negocio en contraesquina de la Plaza de Toros. Por eso y conocí a Héctor de Alba, a los Canarios y a Capeto, porque era mi barrio. Villanueva. Villanueva. Ahí en Bolívar y Juárez. Bolívar y Juárez. Entonces había una barra taurina y la encabezaba el papá del Güero Vidal, don Pancho Vidal. Pancho. De ahí le viene al Güero la afición también. ¿Dónde se ubicaba la barra taurina? La barra taurina era donde Dios le daba, pero el que la encabezaba, uniformaba con chaleco rojo y participaba en las porras taurinas era el papá del Güero Vidal, don Francisco Vidal. Muy bien. Estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Pero es de la es de la historia de la tauromaquia de Nuevo Laredo. Así es, que son datos que no tenemos presentes. Y me acuerdo de este muchacho Campos, que hizo la primera huelga de hambre frente a la Plaza de Toros pidiendo una oportunidad. Sí. Se le dio y, bueno, más o menos. Estamos hablando de que de los 60. 60. Una pregunta, don Mario. ¿Usted vio torear a don Héctor de Alba? Sí. Sí lo vio torear. Es más, tengo dudas si Héctor de Alba participó en un cartel donde se presentó el PANA. El PANA. En Mérida. Digo, en la México. Rodolfo Rodríguez. Sí. Pero se supone que en ese cartel estaba como primera espada Héctor de Alba. O un Héctor de Alba, a lo mejor era un homónimo. Sí. Pero sí lo vi torear. Él dejó torear por la cornada grave que le pegaron en el vientre, ¿no? Sí. Una parecida, muy parecida a la que le pegaron a Lomelín. Pero fue en un farol de rodillas. No, pero Lomelín, los intestinos hacia afuera. Sí, algo parecido fue con lo de... Muy dramática. Sí, muy... Por cierto, que antibióticos que se necesitaban en esa época no los podían conseguir en México y a través de Lauro Longoria se consiguieron de Estados Unidos. Del estado de Texas. Del estado de Texas. Comentábamos de por qué antes toreaban menos o más. Es que también tiene mucho que ver el medicamento, la medicina. Sí, pues, claro. No sé si se acuerdan ustedes que la vez que estuvo por aquí Panchito Cervantes, el médico, que por cierto, feliz cumpleaños, acaba de cumplir años. Y el doctor Ramírez Pompa cumplen años el mismo día, 20 de julio, el domingo. Sí. Felicidades a los dos. En esa vez que estuvo aquí Panchito Cervantes, nos comentó de la estatua que hay afuera de las ventas del descubridor de la penicilina. Sí.
de Fleming, que a partir del descubrimiento de la penicilina se empezaron a salvar vidas de toreros. Pues, Es claro, más, claro. ustedes conocen mejor que yo, obviamente, las diferentes versiones que hay de la muerte de Manolete, ¿no? De Manolete. Que las transfusiones de sangre, Sí, que sí. la medicina ha avanzado mucho desde Así es. Antes tardaban, no sé, 2 o 3 meses para torear, ahorita en 15 días estás toreando otra vez. Bueno, recordemos... Bueno, tienes a Damián, que lo mencioné es lo que le iba a hoy, comentar. 72 horas de tener una jornada en Pamplona, en el Chamorro, y a las 72 horas ya estaba nuevamente toreando. Aunque implica mucho, no tanto la medicina, sino el valor de este muchacho. Hay que admirarse. Sí, pero también la medicina, Sí, sí, porque cuenta, estaba toreando sí, infiltrado. pero yo me esperaría mejor los 15 días. Pues, Sí cuenta mucho en un chamorro, pero ya cuando afectas órganos, acá arriba... Sí, cuidado. Lo que pasa, al pisar con un chamorro herido... Todos duelen. Duele mucho. Sí. Sí, pues, Obviamente el torero es una clase especial, ¿no? Sí, definitivamente. Conocen sus jornadas, Es otra las madera. han recibido, es tanta madera. Recordemos al torero que le dan una jornada y le dice al médico, tranquilo, doctor. Sí. La Sí, Paquirri. jornada Paquirri, afectó tales órganos, Sí. no tenga miedo. Esta sigue, sí. Oiga, tocayo, los toreros son de otra cepa. Sí, definitivamente. Pues sepa. Así es. Sí. Es un gran aficionado, don Mario, pero además de gran aficionado, Don fíjense Mario ustedes. Humberto Pull nos visita. Mario Humberto Paul, además de ser gran aficionado, vamos a destapar un episodio taurino también en su trayectoria cuando fungió como apoderado de un torero local. ¿Quién apoderó? No, el canario. El canario. El canario, de alguna manera, le digo, la cercanía domiciliaria y muchas cosas. Sí. Vimos un poquito su desarrollo y en ocasiones nos ayudamos a vestir. Sí. Y nos acompañaba también un ausente de esta casa, Roberto Galvez. Roberto Galvez. Así es. Lo vestíamos Roberto Galvez, en el paz Hotel descanse. Comfort del licenciado Sosa. Sí, del Liceo Fausto Sosa. Fausto Sosa. Que en paz Y era descanse. tan delgado el canario que para la taleguilla teníamos que envolverle la pantorrilla con periódicos. Sí. Sí. Se usaba mucho... ¿Pero por qué, don Mario? Porque era muy en primer delgado. lugar, el traje no era de él. Porque era muy delgado, aparte. me Era un imagino. gallo, ese esbelto como la mayoría de los toreros. Sí, muy esbelto. Pero la pantorrilla era tan delgada que entonces a través de los que se hacía siempre. ¿no? Hacían un relleno de Sí, periódicos. porque si no los machos no ajustaban. No ajustaban. Había que apretarle los machos. Sí, ¿cómo? Se usaban las pantorrillas, en los glúteos, se usan en muchas partes. Sí. Pues qué interesante. La verdad que estamos en una charla muy amena con el licenciado Mario Humberto Paul y acordando anécdotas, recuerdos interesantes dentro del mundo de la fiesta brava. Regresamos después de la pausa. Vamos a un corte comercial. Esto es Deportes 91. En un momento regresamos. Hoy en la Corte del Rey de las Ofertas. ¡Silencio en la sala! ¡Ahí le van unas ofertas! Cuaderno Super Value 90 hojas a $14.99. Cuaderno Esmar Juvenil 100 hojas a $26.99. Mochila Monstruosanos a $249.59. Colores Simple y Done con sacapuntas 12 piezas a $32.59. ¡Solo en Esmar! Aplican restricciones. En México, más de 650,000 personas trabajan en plataformas digitales. Y ahora sus derechos laborales están garantizados con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, aprobada por la Cámara de Diputados. Contarán con un contrato, salario digno, seguridad social y reparto de utilidades, entre otros. Además, se prohíbe el cobro por el registro para la postulación al empleo. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. La Avenida Reforma se transforma por completo. La principal arteria de Nuevo Laredo se moderniza para mejorar el flujo vial y conectar más rápido todos los sectores de la ciudad. Se ampliará, se renovarán las redes de agua potable y drenaje y se instalará drenaje pluvial. Además, se hará el corte de pavimento, retiro de camellones y colocación de nuevo asfalto para una vialidad más ágil, segura y nivelada. Avanzamos con paso firme hacia una ciudad mejor conectada. Gobierno de Nuevo Laredo. Ya regresamos de nuestro corte comercial en Deportes 91. Así, rapidito, estamos de regreso aquí en Deportes 91 y es miércoles de Fiesta Brava, de tauromaquia y de Puerta Grande. Así es. Así es que ahí estaba haciendo labores de apoderado y todo eso, don Sí, Mario, en el lo Hotel decíamos. Confort. Era el de Canales y Guerrero. Canales Así y es, Guerrero del ¿verdad? licenciado Sosa. Sí. Fausto Sosa. ¿Y cómo les fue esa tarde? ¿Cómo estuvo? Platíquenos. Después, no, realmente
eran 2 toros los que tocaba el Canario. En el primero había estado, pues no tan afortunado. Y entró Roberto Galvez y su servidor. Y bueno, en el siguiente toro, o sales a morir, o ahí te espera la panadería de mi papá, que ahí te da muy chamba. Y obviamente salió bien. ¿Con quién alternó esa vez el Canario? No recuerdo. No recuerdo. Pero obviamente no con Capetillo, porque ya los mano a mano con Capetillo y todo ya vinieron posteriores. Sí, con Capeto, con Raúl Capetillo. Con Raúl. Bueno, era Salinas Capetillo, pero era más Pero el nombre artístico, digamos, era Raúl Capetillo. Sí, era Raúl Salinas Capetillo. Así es. Y entonces lo siguieron apoderando, ¿siguió usted ahí con él? Sí, realmente era más bien el sentido de la amistad. Claro, ¿no? claro. El cariño a ella, a su señora madre. Sí. ¿Por qué le decían el Canario? Él tenía una afición desde niño de cantar, silbar y todo, y la mamá le ponía... Porque yo escuché una versión, creo que fue de su hijo, que su mamá... ¿El chef? Sí, el chef, que su mamá compró un lote de ropa, y en una caja venía puras camisas de ese tipo polo, pero amarillas. Amarillas. Entonces ponía una diaria, pues no cambiaba de color. Entonces, ahí porque todas eran amarillas, ¿no? Exacto, de ahí le venía el mote del Canario. Esa fue la versión que me dijo su Pues parte yo supe que la mamá tuvo, así le llamaba la mamá, mi canario, y se le quedó el mote. Doña Vivi. Había perdido un ojo la señora en labores domésticas, partiendo un leño para guisar alguna cosa, una astilla le había lesionado. Así es. Y luego nos platicaba que andaba por allá de gira en la ganadería del maestro Manolo Martínez. Acompañando a mi tocayo Mario y a Lauro Longoria. Y ahí traía Manolo a Manuel Torero, que después destacó poco, tuvo era breve. Y también tenía las habilidades de Manolo para hacer sociales, al hijo de Ramón Aguirre. Sí. Que quiso ser torero, con el apoyo económico y la protección, obviamente, de su señor padre. Y Manolo Mejía era el corre y dile, pero él de su afición lo hacía estar cerca. Sí, no, y él destacó. Sí, Manolo era del digamos, de los corrales de Manolo Martínez. Sí, era de los favoritos de Manolo Martínez para desarrollarlo. Manolo Mejía. Manolo Mejía. El que ya lo entrevistamos aquí. De sus pupilos, ¿verdad? De hecho, Manolo Mejía, en esa época, era el que podía hacer los quehaceres prácticos, mientras muchacho, el hijo de Ramón Aguirre. De Ramón Aguirre, pues obviamente tenía otro estatus dentro del grupo. Claro. Manolo. De hecho, Ramón Aguirre cubrió uno de los festejos de despedida, la primera despedida de Manolo en la México, en el Casino Militar. Festejón de todos. Era una figura, Manolo, muy especial, ¿no? Sí. ¿A los cuántos años se vino para Nuevo Laredo? 5. Tocayo. A los 5 años. A los 5 años me trajo mi padre. Chicos, sí. ¿Nunca apoderó al Capeto, perdón? No. El Capetillo no. No. Digo, apoderado es un decir, vaya, porque éramos los que lo protegíamos un poco y él decía... Lo promovían. Empresa. Sí, me apoderado. Lo promovían, lo apoyaban, ¿verdad? Sí. Bueno, es que hay muchas anécdotas que ustedes las han vivido seguramente. El medio taurino tiene de todo, ¿no? Sí. Había unos aspirantes que se acercaban a Lauro Longoria. Empresa, dame una oportunidad. Pues yo no soy la empresa, yo soy el dueño. Y la empresa es Julano. Encandilado a otras gentes. Sí. Arréglate con ellos. Arréglate con ellos. Sí. Algún torero neolaredense, Antonio Canales, que tenía la intención de torear en la Plaza México. En la Plaza Nuevo Laredo. Era su ilusión. Sí. He toreado en la México, he toreado en tantas partes, tengo tantos años de alternativa. No he podido torear en la plaza de mi pueblo. Pero habían algunas situaciones personales que lo impedían. ¿Qué cosas, no? Así es. En una ocasión escuché al Piporro en Querétaro, en un festejo de Manolo Martínez, decir: estamos brindando por la corrida número 100 de Manolo y la borrachera 2000. Sí. Es un medio muy bohemio, de ahí de mezcla y todo, ¿no? Sí, una frase que le escuché a Manolo en una entrevista, decía: es que es muy fácil decir que un torero torea 100 corridas en un año. Lo que no toma en cuenta la gente es que 100 corridas son 100 crudas.
Porque después de la corrida... Sí, los festejos, ¿no? Viene el festejo. Sí, había festejo y le... Bueno, en el caso de él. En el caso Sí, de Manolo. me gustaba mucho. Oye, y aunque no te fuera bien en la corrida. Sí, No, pues si te iba bien, olvídate. Si te iba mal, no, porque ibas al ULE, ibas a la enfermería. Sí. Pero si te iba de regular a bien, había Pero eran había las festejo. personalidades de los toreros, ¿no? Sí, sí. Lorenzo Garza peleándose con el hermano del presidente Ávila Camacho, brindándole las toros a la pareja que tenía, ¿sí? Para aplicarlo, ¿no? Hay una anécdota ahí de eso, ¿verdad? Sí. Muy diferentes Y porque yo la vestía con el sudor de mi miedo. Y tú la viste robándote el dinero del pueblo. Sí. Ese fue el brindis. Fue el brindis, ¿verdad? Sí. En fin, pero estábamos hablando del Viti, me imagino que era un hombre muy serio, muy formal, muy responsable. Pero de la misma manera tenemos el ejemplo de los toreros de Nuevo León, el Eloy y el Manolo. Dos personalidades muy completamente opuestas. El Matador Eloy no, nada de eso. Que despertaban pasiones, porque habían quienes su preferido era Eloy. Y Manolo, pues obviamente era un torero diferente. El gusto de los que conocíamos, que decíamos que conocíamos del toro. Sí. Y el otro toreaba al público. Hasta la fecha. Es lo que yo siempre he dicho de Eloy. Que era maestro para torear al público. Sí. Manolo Martínez, desde mi punto de vista, ha sido un torero parteaguas en la tauromaquia mexicana. Ahora, no le quito méritos a Eloy Cavazos, es un gran maestro, pero su especialidad era, las veces que lo vimos torear aquí todavía, su especialidad era estar siempre viendo al tendido, toreando al público para que le corearan y lo aplaudieran. Más que otra cosa. Las características lo grande es que el público se lo aceptaba. Sí. Pues sí, el Chihuahua hacía lo mismo. Sí. El Chihuahua hacía lo mismo. Y hay muchos toreros que a eso se dedican, a estar toreando. No están toreando al animal, están toreando al público. Le sacan el provecho a sus propias cualidades. Claro. Eloy, un esbelto, finito, chaparrito, Sí, claro. las abuelitas, le caía muy bien. Era un hombre que había surgido de la nada, con problemas económicos. Teníamos simpatías. Sí. Muy Mucha merecidas, simpatía. vaya, y muy respetables. Eloy al pararse en la puerta tenía el 50% ganado, que es el carisma. Bueno, y Manolo al revés. Sí. Manolo lo conocemos, cuando nos pusimos su historia. Él era de charro. Sí. Era la charrería. Y era de una familia acomodada. Una familia acomodada. Viene una película, El último cuplé, Sarita Montiel. Sí. Y en esa participa un torero joven que nunca destacó, pero que retrataba bien. Y viene a hacer la América. Había por la popularidad de la película. Sí. Entonces él en un atentadero, en alguna cosa, estaba toreando y lo ve Manolo. Y Manolo dice, eso es torear, eso no es nada. Entonces le dicen, hazlo tú. Y Manolo Charro se baja y tiene su primera experiencia. Y ahí se enamora, se encuentra la voluntad de su familia. Entonces, entre muchas de las cosas que lo unieron con la familia Longoria, es que Lauro lo ayudó a través de algunos ganaderos, amigos de ellos, más de Rafael que de Lauro, empujándolo para que toree. Para que se fogueara. Cuando se despide Manolo en México, al quinto toro le puso Don Lauro. Don Lauro, así es. Por la ayuda que recibió. No estoy diciendo nada nuevo, es algo que ustedes ya sabían. No, pero nuestra muy audiencia interesante. quizás le convenga conocerlo. Al aire nos había comentado. Y el hecho es de que estamos aquí precisamente para que lo poquito que conocemos esté al alcance de la gente que nos escucha. Claro. Es lo que mucha gente nos ha comentado. Oye, qué bueno está el programa porque hablan de cosas que ustedes saben, pero que nosotros no. Y nos da la oportunidad. Y el quinto toro todos sabemos que es el de la suerte, ¿no? Sí, por eso Manolo le puso Lauro. No hay quinto malo. Sí. Así es. Sí, sin duda una gran figura, Manolo Martínez. Sí, cómo no. Un figurón del toreo. Son características personales diferentes. Claro. Yo conocí en el rancho de Manolo gentes que le decían, no, pues para ti es muy fácil la genética. Porque Manolo se enamoró después de la genética. Sí. Y empezó la inseminación artificial, mil cosas, ¿no? En los vientres de una vaca de carne, pues se introducía un embrión. Un embrión. Sí. Y les ganaban no sé cuántos meses, cuánto tiempo. No desgastaban a la vaca brava, ¿no? Y sus amigos de Manolo, amigos personales, decían, ¿qué chiste? Tú en una corrida compras y pagas
todo lo que te cuesta este experimento. Sí, y a nosotros nos nada cuesta más que miles de pesos. nada más que no era propiamente un experimento nada más, porque sí, Manolo era ingeniero agrónomo con especialidad en zootecnia, o sea, en ganadería. Pues traía los conocimientos científicos de eso. Entonces, Mario Humberto Paul, ¿alguna anécdota o alguna historia que pudiera haber encontrado en su camino con el gran matador de toros Eloy Cavazos? No, realmente, no, lo que todos sabemos, ¿no? Ok, lo que se ha escuchado siempre. A Eloy lo saludamos ocasionalmente por la misma situación de que venían a torear a Nuevo Laredo y a otros no venían a torear. Venían al shopping. A chiviar, como decíamos aquí. Sí, y aparte con la gran ventaja de que quien revisaba a Eloy o a Manolo cuando salía su avioneta. Pásale. Pues nadie, obviamente. Matador, a un autógrafo, una foto o algo. Viene la avioneta, porque Manolo también le gustaba viajar en su propia avioneta. Y era piloto, o sea, él conducía su propio avión. En su avión mandaba el avión acá para llevarse a Gerardo Guajardo. Sí, aquí lo platicó. Para ir al rancho. Sí. Y aterrizaban ahí también con don Cuco Peña en el Milagro y todo eso. Bueno, que él quería mucho a Cuco. Sí, cómo no. Sí. Tenía una gran simpatía por Cuco y lo auspiciado quería que también la ganadería de Cuco. Don Cuco Peña. Cuco Peña, sí. Que resaltara y la llevara a distintas plazas. Sí. Porque aquí teníamos cerca la playa. Sí. Está la playa, está Golondrinas y está la de Don Cuco. Sí, de hecho, un tiempo, ya en una segunda etapa, la ganadería del Milagro se refrescó con sangre de la ganadería de Manolo Martínez y de Pepe Chafic, lo decía don Cuco Peña. Pepe Chafic, el último apoderado, o el de apoderado exitoso con Manolo. Sí. Manolo tuvo varios apoderados previos a Chafic. Pero ya cuando se hace la mancuerna Chafic, Manolo Martínez, es cuando vienen los grandes éxitos. Arrasaron. Arrasaron. Sí. Porque Chafic tenía gran conocimiento también de la genética. Ella había estado en Tequisquiapan o en alguna de esas ganaderías. tenía mucha experiencia en el ganado bravo. Así como hay época de oro en la música, en el espectáculo, en el cine de oro, hay época de oro en la tauromaquia. Claro. Claro. Pues de los toreros que estamos hablando son los toreros de la última época de oro, de la última etapa, porque de la época de oro. Anterior a esas tuvo la época de oro de Armiguita, por ejemplo. También estuvo entre medio Calecero. Silvetti. Sí, bueno, un poco más antes de eso. Pero, por ejemplo, hablando de Manolo, don Mario, ¿cuántas veces Manolo Martínez toreó en solitario en la México? Y llenando la plaza. Y todavía cuando falleció y le hicieron una última vuelta al ruedo, ahí la volvió a llenar. Creo que ha sido el que más rabos ha cortado en la México. Más colas. Así es, más rabos. 10 rabos. Sí. Sí, y eran unas características diferentes. Él salía un toro que no le agradaba, que no lo veía con posibilidades, se alineaba y mataba. Sí. Eso es lo que Y si el público le chiflaba, él le chiflaba también al público. Sí. Es lo que se comenta. Por ejemplo, Manolo veía un toro que era difícil y pudiéndolo torear, porque él era un lidiador, lo era, y conocía muy bien las lidias de los toros. Pero él abreviaba. ¿Para qué aburra al público? Sí. No, es verdad, abreviaba. Y muchos se lo criticaban, pero bueno, era su estilo, ¿verdad? Sí. Él toreaba para él. Sí. Así es. Obviamente, a lo mejor esa es la diferencia. Y todo, pero él toreaba con una afición muy especial. Y un sentimiento. Y el que le gustaba el toreo de él, pues con mayor razón. No pagaban el boleto, iban que con 2 derechazos y un natural ya iba a quitar el boleto. Pues hay algunas anécdotas. Las trincheras que hacía. Las trincheras, el desdén. La chicuelina. Sí. Su chicuelina era muy especial. Un estilo muy especial. Hay algunas anécdotas en cuanto a lo que paga el público por entrar a los toros, ¿no? Sí. Que cuando toreó Manolete en la México, la gente empeñaba hasta colchones en el Monte de Piedad para comprar el boleto. Muy creíble. Para ver a Manolete. Para ver a Manolete. ¿No? Porque Manolete toreó primero en la Condesa. En la Condesa. Así es. Ya un año antes. Sí, un año antes. Ya después inauguraron la México. Inauguraron la México en el 46. Pero antes ya había toreado. En la México, sí, señor. En Cuatro Caminos, ¿no? Perdón, en el toreo de Cuatro Caminos. Ya no está, ¿verdad? Ya la tumbaron. No, ya la hicieron un súper. Sí, desafortunadamente.
Y luego, bueno, ya el otro año fue cuando, en el 46, cuando ya estuvo en la inauguración, en la jornada inaugural de la México. Que también yo escuché, no sé qué tan cierto sea, una anécdota que Paco Malgesto entrevista a Manolete porque en la primera corrida, en su segundo toro le dio una cornada a Manolete. Y entonces en la entrevista Paco Malgesto le dice: maestro, usted vio que venía la cornada, ¿por qué no le evitó? ¿Por qué no se quitó? ¿Por qué no se quitó? Y la respuesta es: si me hubiera quitado no sería Manolete. Así es. O se quita el toro o me quito yo. Y si me quito yo no sería Manolete. Son las formas de cada uno de ellos, ¿no? Sí. También se dio una anécdota que no sé si venga el caso. Manolete sabemos que murió en Linares. En Linares. Bueno, dicen que un año antes Manolete toreó en Linares. Cuando van llegando al pueblo, su chofer por accidente atropella a una niña. Esa niña va a ser hospitalizada en un hospital atendida por religiosas. Cuando termina la corrida, Manolete quiere conocer el estado de la niña que su chofer accidentalmente había atropellado. Y va, obviamente, la figura, Manolete, las monjas, todo el mundo recorriéndolo y enseñándole el hospital. Le presumen tanto que Manolete dice: en este hospital daría gusto morirse. Un año antes. Un año después muere ahí. Pues sí. Son las cosas que tiene el toro, ¿no? Anécdotas, historias, unas ciertas, otras quizás no tanto. Que le han agregado algo. Sí, así es. Pero se vuelven la fábula. Leyendas. Las leyendas urbanas. Sí. Así es. Pues muy bien. Que es lo que viste mucho a la Fiesta Brava. Sí. Porque no es nada más ir a ver lo que está pasando en el ruedo, sino todo lo que involucra alrededor. Todo lo que ocurre. Creo que es ahorita lo que nos está faltando, una figura con esas características. Los Adames son muy buenos, con el arrastre, muy valientes, pero no tienen el arrastre. Ese arrastre popular, exactamente. Sí. Y cuando empezó a despuntar Joselito Adame, por ejemplo, se pensaba que iba a ser la carta brava de la tauromaquia mexicana, pero llegó a un determinado nivel y ahí se estancó, ya no pudo dar ya no dio más. El do de pecho, como dicen los cantantes, y se perdió la posibilidad de que llegar a las alturas que llegaron esos grandes toreros. Así es. Pero también sucede que las figuras, obviamente la publicidad y los medios de comunicación es algo diferente. Claro. Se acaba de despedir un torero que tuvo 30 años encabezando los carteles. Yo no sé si hizo más o hizo menos, pero obviamente era un dique para muchas aficiones. Estaba frenando a muchos. Sí, y bueno, tú lo viviste, es muy difícil llegar a los grandes carteles, a las grandes lanas, porque pues está muy copiado, ¿no? Así es. ¿Sí? Cuando hay figuras que mandan, pues obviamente... acomodan su corral. Sí, es humano. Eso se ha dado siempre. O sea, una figura puede quitar y poner gente. O sea, eso no es ajeno a nadie, eso se sabe. Y las figuras, y también, como pasaba aquí con don Lauro Luis, el empresario de Nuevo Laredo, que pesaba en México, también podía facilitar el... Sí, está como el doctor Gabón en México, era el mandamás, él sabía quién toreaba y quién no en la México. Así es. Sí. El papá de Lolo Longoria, de Lauro Rafael, don Rafael, también era un tipo que pesaba mucho en el medio taurino. Una característica, no firmaba nunca ningún contrato, su palabra. Así es. Eran carteles que se respetaban. Claro. Y a la palabra. A la palabra. Pues Mario, su torero predilecto, ¿quién le llenaba? Bueno, pues Manolo. En su tiempo anterior, el Calesas. El Calecero. El Calecero. Me gustaba ver un artista. Don Alfonso Ramírez. Don Alfonso Ramírez. Una vez Alfonso Ramírez vio en una tienda a Víctor Lozano. Cuando lo vio, el Calecero, antes de que desplegara, ese es un torero. Don Víctor Lozano. Don Víctor Lozano. Don Víctor Lozano podría haber sido mejor que Toño Canales, pero la familia, al igual que muchas... No, tú eres torero, a la calle. Vino quedando como empresario. Después... Y muy buen aficionado práctico. Muy buen aficionado práctico, por eso le digo que cuando era aficionado práctico fue la anécdota que recuerdo del Calecero con él. El Calesa. El Calesa. Yo tuve oportunidad de salir con el Calecero de sobresaliente en el 79. Fíjate. Con don Alfonso Ramírez. Nada más.
Y el Gallecero, pues obviamente dejó un estirpe ahí de hijos y nietos. Y yo me sentí muy contento. Yo también tengo mi anécdota. Poca, pero y cortita, pero anécdota. Porque nos frecuentaba mucho don Víctor Lozano y un servidor por cuestiones de la radio, de otras situaciones. Y me tenía mucha confianza don Víctor Lozano, porque manejaba el equipo Tecolotes, manejaba la Fiesta Brava. Y me habló, ¿qué está haciendo, Mario? Vente a tomar un café aquí en la oficina, que estoy solo ahorita, no va a llegar nadie. Y en eso que va llegando Manolo Martínez a la oficina de don Víctor Lozano. Y yo me quedé en el vestíbulo porque vi que llegó Manolo y pásale, Manolo. Y yo me quedé acá y me dice don Víctor a la secretaria, dile a Mario que le pase, ¿por qué se quedó allá? Que le pase aquí al despacho, aquí estoy con el matador. Y yo me sentí, la verdad, imponía su figura de Manolo. Sí, ¿cómo no? Y creo que llegó para firmar un contrato ahí con don Víctor, algo así, no recuerdo, pero firmó unos papeles y ahí estuvimos platicando, digo, más ellos que yo, pero me dio la confianza don Víctor estar ahí con ellos dos. Y Víctor era muy buen torero. Sí, han comentado aquí los compañeros. Sí. Es la única anécdota que tengo yo, pero me pareció muy bonita y me sentí muy contento que don Víctor me dio la confianza de estar ahí con ellos en la mesa. Don Víctor, en una ocasión... Sui generis, don Víctor Lozano. En una ocasión yo trabajaba en Lázaro Cárdenas de Michoacán, el fideicomiso, y Lauro Longoria llevó una lancha, iba tu papá, iba Víctor Lozano y todo, y en aquel momento la carretera era muy accidentada. Sí. Entonces llegabas todo mareado, todo basqueado, todo de curvas. Y ya que estábamos en la cena, mi patrón le dijo a Lauro, qué ingrato, porque estaban empezando las vicisitudes del camino. Y le dijo mi patrón, Lauro, ¿por qué no lo trajiste por de cuota? Por no pagar la cuota. No, ni siquiera se soñaba. Ahorita sí hay una... Ya, no había en aquel tiempo. Nosotros nos llevó Capete y Canario, nos llevaron a torear 2 veces a Lázaro, Michoacán. Arteaga, Michoacán. Arteaga. En el 84 y 85. Sí, Arteaga es el último pueblo antes de llegar rumbo a la costa. Sí, Arteaga, Michoacán. ¿Y hay buenos toreros yucatecos, don Mario? Pues ahorita está el francés, ¿no? El Galo. El Galo. Famoso Galo. Que ha tenido más puertas cerradas que abiertas, pero ahí va. Es una península donde a últimas fechas me he enterado que ha habido mucho desarrollo taurino. Sí. Hay muchas ganaderías nuevas ahí en medio del... Sí. Y muchos festejos y muchos festejos en varias poblaciones. Sí. Es un estado taurino al grado pues que está Cinquehuel y está... Palomeque. O sea, y buenos toros. Bravo. No cualquiera los torea, No, era de los que te digo que mi abuelito, que fue el que me acercó a la Fiesta Brava, ¿no? Su afición de él era... Se ha desarrollado mucho en los últimos años en todo el sureste de la República Mexicana, ¿verdad? Con plazas... en Campeche, en Yucatán. Sí. En... Cada fiesta religiosa, que son muchas, incluye una corrida de toros, un festejo taurino. ¿Nunca le dio por echar la capa por torear, por vestirse de torero? Decían que para ser torero hay que parecer torero. Hay que parecerlo. Y en mi tiempo, chaparrito... ¿Y hoy? Bueno, son los garbanzos de libre, ¿no? Una excepción. Y aparte no es la misma época. No es la misma época. Sí, entonces sí llegué a capear. Sí, tirar la capa, sí, pero ya para... Vestir de luces y todo. Le platicaba al licenciado Montalvo una anécdota que contaba Chafik. Sí, Pepe Chafik. Él participó en un cartel, se vistió, partió plaza, pero no le salió el toro. No le salió. No. A la hora de su toro ahí nos vimos. Ahí nos vemos. Hasta aquí llegué. No ha sido el único. No ha sido el único. Pero se vio anunciado. Salió anunciado, salió en un cartel. Y luego después, en la México, ustedes lo conocen, en la plaza venden cartelones que anexan tu nombre. Sí. Entonces en una ocasión se me ocurrió poner el nombre de mi hijo, Mario, en uno de los carteles. Y un pintor, una persona ahí, su hijo toreaba, sí, porque las hacen tan perfectas. Sí, claro, sí. Los carteles taurinos. Los carteles taurinos. En blanco y le ponen tu nombre. Ponen tu nombre. Está bien. En las correrías alrededor de la Plaza México. Sí, así es. Sí. Ahora que estábamos hablando del matador Toño Canales y de Roberto Gálvez también, pues Roberto en 2 o 3 ocasiones participó en algún festejo ahí en el Cortijo La Herradura y
Y me acuerdo muy bien que él decía que ya cuando estaba ahí en el ruedo con una vaquilla, Toño le decía, para adelante, Roberto, para adelante, el toreo es para adelante. Y que Roberto le decía, no, voy para adelante. Y dijo, no, vas para atrás. Adelante, matador, le decía. Él decía que iba para adelante, pero lo cierto es que iba para atrás. Que en algunas épocas los estudiantes hacíamos alguna festejo. Sí. Es que taurino para recabar fondos. Sí. Y había muchas gentes. Muchos después fueron políticos destacados, ¿no? Sí. Ahorita Genaro Borrego. Genaro Borrego, los Emilio Chafek y Emilio Gamboa, cuando estaban en la Ibero, eran el cartel ahí principal de los estudiantes. Del festejo universitario. Porque se prestaba, era algo bohemio, algo que te gustaba, que disfrutabas, vaya. No, O sea, y que en ese tiempo además atraía a las masas. Era un espectáculo muy admirado, muy reconocido, muy familiar. No había esos tiempos de prohibiciones como lo hay ahora para muchas cosas. Don Cuco te soltaba una becerra y te ibas una tarde a piscar algodón. Sí. Sí, así es. Y era tal afición que había un grupito que íbamos a piscar. Después saltar una. Así es. Pues hay que organizar algo. Oiga, don Mario, ya el tiempo se nos está acabando. Ya para finalizar, nos platicaba usted de dónde venía, hablando de Roberto Gálvez, que en paz descanse el amigo Gálvez, de dónde venía lo de el apodo del Querreque, cómo surgió. El Querreque. A ver, Fidel don Mario sí lo sabe. Cuellar, magnífico locutor y todas las experiencias, muy generoso. Con nosotros fue muy generoso, con nuestro grupo nos permitía muchas familiaridades. Es más, se enojaba cuando le decían don Fidel. No soy Fidel. Entonces, Fidel Cuellar tenía la imagen de Raúl, un personaje imaginario que lo acompañaba a la apertura de la programación. Y entonces, Raúl, ¿qué vas a tocar hoy? El arpa. Entonces, música de arpa, mira, Raúl. Entonces, en alguna ocasión, cuando estábamos en la presidencia municipal con Carlos Cantú Rosas, padre, el Chale Boy, don Fidel iba a transmitir radiofónicamente los programas del ayuntamiento. Entonces, ¿qué podía transmitir en radio? Pues lo transmitía. Y en una ocasión, yo haciéndole el patiño a su lado, estaban transmitiendo, creo que un 24 de febrero. Y había un grupo folclórico que dirigía Jesús Treviño, así se llamaba el maestro. Maestro de danza. De danza. Muy conocido. Y entonces era Fidel hijo de estaba Tocha. narrando así. Hijo de Tocha Treviño. No era sobrino. Bueno, pero él sustituyó a Tocha Treviño municipal. Entonces estaba Fidel con su habilidad y su capacidad transmitiendo el colorido y el baile y los giros y quién sabe qué. Y entonces le dice al patiño, ¿qué te parece, Mario, estos muchachos? Digo, no, Fidel, eso no es nada. No conoces el grupo de la Casa de la Juventud que dirige Roberto Gálvez. Roberto estaba haciendo sus pininos en el noticiero con Fidel. Y trabajaba con Rafael y Pineda en la Casa de la Cultura. Entonces, al día siguiente, era un domingo, al día siguiente, cuando llega Roberto a la difusora, Fidel lo aborda y le dice, a ver, ¿por qué no me había dicho que usted era el del ballet folclórico de la Casa de la Juventud? No, don Fidel, no. ¿Cómo no? Me dijo su compadre Mario, que no miente. De hecho, el toro. Y entonces empezó a poner, a ver, el Querreque, baile, Roberto, baile. Fíjate, y ahí se le quedó el Querreque. El Querreque. Bueno, mira, definitivamente don Mario Humberto Paul trae un libro abierto. Claro. No, pues creo muchos que no va a ser años. la única vez que nos acompañe. No, claro que no. Si él tiene la disposición de acompañarnos próximamente, aquí lo vamos a tener. Me da mucho gusto. Con las puertas abiertas, don Mario Humberto Paul. Y gracias, muchachos, por contactar a don Mario Humberto, que estuvo con nosotros. Tenemos que despedir el programa, se fue la hora como si... Muchas gracias, don Mario. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias a y nuestra insisto, audiencia. A excepción de tu señor padre, el papá de ellos fueron mis hermanos. Sí. Así es. Bueno, gracias, José Luis. Gracias. Eduardo, a todo el público, muchas gracias. Humberto, gracias. Sabe que aquí están las puertas abiertas. Muchas gracias, amigos Radio Escuchas. Gracias por habernos acompañado. Mañana aquí estaremos. Gracias. Muchas gracias.
Esto fue Deportes 91. Practicar tu deporte y mantenerte en forma es una buena costumbre. Deportes 91, de Estéreo 91. Mantente bien informado de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Solo aquí, a través de Estéreo 91. XHNOE-RN 91.3. Es una buena